Bueno, entonces con esta serie vamos a entrar a la guerra espiritual, ¿sí? Y algo que nosotros tenemos que tener bastante claro es de que mientras exista Satanás, existe la guerra espiritual, ¿sí? O sea, mientras Satanás exista, existe y existirá la guerra espiritual. Y hay que entender que desde el principio de los tiempos, nosotros ya vemos a Satanás buscando frustrar los planes de Dios, ¿sí? Nosotros vemos a Satanás seduciendo, por ejemplo, en Génesis 3 a Eva, al punto, seduciéndola, tentándola, por poner otra palabra, al punto que Eva cae, ¿sí? Y creo que lo hemos hablado muchas veces de las consecuencias que trae esa caída, que luego Eva le da el fruto a Adán. También vemos a Satanás yendo con Jesús y buscando tentar a Jesús. Obviamente aquí, ahí sí que buscando hacerle caer, pero sabemos que Jesús no cae, sino que Él resiste la tentación. Y luego en el Nuevo Testamento vemos la advertencia acerca de Satanás, que Él busca devorar a todo aquel que pertenezca al cuerpo de Cristo. Porque esa es la advertencia. Es como, miren, estén alertos, estén atentos, alertas, porque su enemigo, el diablo, está como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces nosotros tenemos que saber y entender de que existe una guerra. Hay una guerra espiritual, ¿sí? Entonces, algunos culpan, si lo queremos ver así, algunas de las mejores armas del diablo en la guerra espiritual es que las personas no tengan claro qué es la guerra espiritual, ¿sí? La ignorancia para el diablo es la mejor arma. Sí, y aquí, por ejemplo, con respecto a esta ignorancia o este malentendimiento, voy a mencionar 3 casos. El primer caso es de que hay gente que culpa por cada pecado, por cada conflicto, por cada problema a Satanás. O sea, les pasa algo en su vida y es culpa de Satanás. Por ejemplo, ¿va? Se les quedó el carro, culpa de Satanás. Nada tuvo que ver, ¿sí?, con el hecho de que la persona nunca le ha hecho un mantenimiento adecuado al carro. No. Eso no es la razón por la cual el carro dejó de funcionar. No. Es Satanás. Es Satanás que está haciendo piedra de tropiezo en mi camino, ¿va? Podríamos también poner otro ejemplo de que me cortaron el internet, ¿va? No. Esto es Satanás. Satanás es el que me está poniendo piedras en el camino, que me corten el internet, ¿va? Nada tuvo que ver con que no hayamos pagado el servicio. Es Satanás. Y aquí con esta idea, o las personas que tienen esta idea, a mí se me viene a la mente la imagen de Eugenio Derbez cuando hacía el papel del diablito, ¿verdad? Yo creo que sí, pues no sé si todos vieron ese, por lo menos es como sketch o imagen de Eugenio Derbez estando, pues como el diablito estando enfrente de una gran pantalla y con un botón, ¿va? Entonces, por ejemplo, si alguien iba caminando, presionaba el botón y la persona tropezaba o se caía, ¿va? Que si alguien iba ahí, presionaba el botón y le pasaba algo. Cuando nosotros culpamos a Satanás de todo lo que ocurre en nuestra vida, esa es la imagen, ¿sí? Esa es la imagen cómica o la imagen visual que podemos tener, de que Satanás es el culpable de todo. Y el problema de esto es que eleva demasiado a Satanás. Se le otorga demasiado lugar, se le otorga demasiado autoridad, demasiado poder del que realmente tiene, ¿sí? Entonces, esa es una. La segunda es aquellos que ignoran por completo de que existe una batalla espiritual, ¿sí? Estas personas que niegan totalmente la batalla espiritual también son personas que niegan la realidad espiritual, ¿sí? La Biblia nos enseña que nuestras batallas no son contra carnes y sangre, ¿sí?, sino que es contra poderes espirituales. Y esto lo podemos ver en Efesios 6:12, donde dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, ¿sí? Entonces, hay una lucha espiritual,
no podemos tampoco caer en el otro lado de la calle para decir, no, bueno, no todo es culpa de Satanás, pero tampoco Satanás existe, ¿verdad? No existe tampoco lo maligno, no existe nada espiritual que vaya contra mí. Hay, ¿sí? Lo hay. Y ahora existe esta otra tercera, que tal vez diría yo que es la más nueva, que es la que está surgiendo. Y es aquellas personas que Satanás es la razón por la cual ellos no alcanzan prosperidad, por la cual no alcanzan salud, por la cual su vida sigue con problemas. O sea, no, es muy diferente a decir que todo es culpa de Satanás. No, estas son las personas que dicen, no alcanzo mi bendición por culpa de Satanás. ¿Ah? Ahí podemos entrar, por ejemplo, tal vez un poco en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio de la palabra de fe y en otras ramas que sabemos que no son correctas. Enseñanzas que sabemos que no son las que deberían ser, ¿sí? Entonces, estas son tres razones, no tres razones, son tres ideas que existen, ¿sí? Acerca de la guerra espiritual. Pero lo que nosotros tenemos que entender es de que la clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico, ¿sí? Ni mucho del otro, ni mucho de uno, ni mucho del otro. Hay un balance, ¿sí? Hay un punto medio, si lo queremos entender, ¿sí? Como dije al principio, la ignorancia es el arma más fuerte con respecto a este tema que tiene Satanás, ¿sí? Entonces, antes incluso de entrar hacia un mayor detalle de la guerra espiritual, hay que tal vez evaluar cuál es el campo de batalla en el cual nosotros nos encontramos, ¿sí? Y para ellos hay que tomar en cuenta una cuestión, ¿sí? El Dios de este mundo. 2 Corintios 4:3-4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, ¿sí? Y aquí hay que notar que hay una frase muy importante que dice Dios de este mundo. Hay otras versiones que dicen Dios de este siglo. Y esto pues obviamente hace referencia a Satanás. Esto no quiere decir que Satanás gobierne el mundo completamente. No, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue estando sobre Satanás. Pero sí significa que Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido a Satanás que opere en este mundo dentro de los límites que Él le ha concedido, o dentro de los límites que Dios le ha puesto. Entonces, un ejemplo de esto, de esta idea, es la historia de Job, que nosotros vemos cómo Satanás va delante de la presencia de Dios y le habla acerca de Job y le dice, mira, él te adora porque tiene todo esto, pero quítale eso y vas a ver cómo te blasfema. Viene Dios y le dice, ok, hacelo, pero no toques su vida. Hacer eso, pero no toques su vida. Entonces, Satanás opera con respecto a los límites que el Dios le pueda otorgar, ¿sí? Entonces, la frase Dios de este mundo, ¿sí? Volviendo a esto, indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, sobre las opiniones, sobre las metas, sobre las esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Vale la pena mencionar hoy todos los temas que vemos en el mundo actual que nosotros como cristianos sabemos que van en contra de lo que debería ser, ¿sí? El mundo puede pensar que está haciendo lo correcto, pero nosotros sabemos con respecto a la verdad de la palabra que están yendo todavía aún peor en el camino que no deberían ir, ¿sí? Pero todo esto viene por la misma influencia de Satanás, ¿sí? Su influencia abarca también las filosofías del mundo, la educación, el comercio, los pensamientos, las ideas, las especulaciones, las falsas religiones. O sea, todo esto está bajo su control y han surgido a través de sus mentiras y sus engaños, ¿sí? Entonces, esto significa Dios de este mundo, ¿sí? Que realmente en este mundo Satanás tiene un poder sobre él,
¿sí? Que Satanás gobierna una parte de él, no su totalidad, porque recordemos que Dios sigue siendo soberano, pero que ciertamente Satanás tiene un poder y que conforme a eso, mientras él vaya ahí jalando los hilos, así va el mundo, ¿sí? Y como les digo, veamos la situación actual, ¿verdad? Homosexualismo, el aborto, corrientes nuevas que están surgiendo, ¿verdad? Y lo triste de este caso es que no solo se queda con los no creyentes, por ponerle un nombre, sino que son ideas que incluso han entrado en la iglesia. Y cuando lo vemos así es más complicado aún, porque es como no solo es el enemigo afuera, sino que también hay enemigo adentro, ¿verdad? Y cuando lo vemos de esa forma es como, está complicado. Esto de la guerra espiritual es complicado. Nuestro enemigo es un enemigo fuerte, ¿sí? Como hablamos, es un enemigo que tiene poder y que es bastante poderoso. Efesios 2, 1, 2 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí estamos viendo que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí nuevamente, ¿quién es este? Es Satanás. Entonces, la corriente del mundo iba conforme a Satanás. En otras palabras, acorde a lo que Satanás estuviera moviendo en los cielos, ¿va? Entonces, y Juan 12:31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí cuando habla acerca del príncipe de este mundo, nuevamente se refiere a Satanás. Pero este versículo nos debería de llenar de mucho gozo. Nos debería llenar de regocijo. Porque Jesús en su muerte y resurrección venció a Satanás. Cuando está diciendo aquí, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, está diciendo, miren, ¿verdad? Pues en ese entonces, en ese tiempo, viendo el futuro, es en el momento que yo muera y resucite, el poder que tenga Satanás es prácticamente nulo, ¿verdad? Pero, sí, vamos a ver cómo es toda esta circunstancia, porque si sabemos de que, ok, ya el poder de Satanás es prácticamente nulo, no que sea inexistente, ¿sí? Pero sí, ahora ya tal vez no es el mismo de antes, aún hay poder, pero la guerra espiritual persiste. Colosenses 2:13 al 15 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y aquí está lo que estamos hablando. Cristo, Jesús, a través de su muerte y resurrección, venció a Satanás, ¿sí? Así que no solo lo venció, sino que le despojando los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. En otras palabras, y también y los humilló, también en otras versiones, ¿sí? Triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, esta es la base para el triunfo final en la consumación de los tiempos, ¿sí? Y resalto la palabra final. Esto que estamos leyendo aquí es la base para el triunfo final de Cristo en la consumación de los tiempos. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y Cristo volverá de nuevo. Y cuando Cristo volverá de nuevo, cuando Cristo vuelva de nuevo, es ahí donde se consume plenamente y totalmente la victoria y el triunfo de Cristo. O sea, nuestra esperanza como cristiano está en la venida de Cristo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que cuando venga Cristo, su victoria es consumada, su victoria es completa, su victoria es total, ¿sí? Entonces nosotros sabemos y deberíamos de poner nuestra vista hacia ese momento y tener, como dice Tito 2:13, la esperanza en la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que la consumación de la victoria de Cristo es cuando Él vuelva, hay que hablar de que el reino, en otras palabras, el reino de Dios aún no está consumado, ¿sí? Ya comenzó, mas aún no está consumado, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a hablar acerca de la inauguración del reino de Dios, ¿sí? Porque el reino de Dios ya está aquí, si lo queremos ver de esa forma. Jesús cuando vino aquí, ahí sí que, cuando estuvo en la tierra, Él anunciaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense de sus pecados. O sea, Él anunciaba de que el reino de Dios ya se acercaba. Lo que nos está diciendo ahí es de que el reino de Dios con la muerte y resurrección de Cristo es cuando se inauguraba en la tierra. Pero para entender la consumación del reino de Dios, debemos explorar la inauguración del reino soberano de Dios en la primera venida de Cristo, ¿sí? Entonces, aquí encontré un texto y una explicación en un libro que leí, que se llama La centralidad del Evangelio, que realmente me pareció bastante profunda la explicación. Y dice, N.T. Wright, se llama la persona, dice, el reino de Dios para el judío en la aldea de la primera mitad del primer siglo significaba la reivindicación venidera de Israel, victoria sobre los paganos, el don final de paz, justicia y prosperidad. No es muy sorprendente que cuando un profeta apareciera anunciando que este reino se estaba acercando y que el Dios de Israel se estaba convirtiendo finalmente en rey, encontrara una audiencia ilusionada. La esperanza judía era concreta, específica, enfocada en el pueblo como un todo. Si Pilato estaba aún gobernando Judea, entonces el reino no había venido. Si el templo no se había reconstruido, entonces el reino no había venido. Si el Mesías no había llegado, entonces el reino no había venido. Si Israel no estaba observando la Torá adecuadamente, entonces el reino no había venido. Si los paganos no eran derrotados o estaban yendo a Sion para recibir instrucción, entonces el reino no había llegado. Estos puntos de referencia tangibles, mundanos, son de suma importancia. Para los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, así como para el hombre común, la llegada del reino de Dios sería una cuestión de liberación nacional y derrota militar de los opresores paganos. Y esto es muy importante, porque el pueblo de Israel, cuando escuchaba acerca de Dios enviar al Mesías, al Salvador, al Rey, siempre esperaron a alguien que así que como dice aquí, que les diera la liberación, especialmente en ese tiempo, el pueblo romano, ¿verdad? Y que mediante esa liberación ya nunca más iban a ser llevados esclavos a otra nación, iban a tener paz. O sea, eso era lo que ellos esperaban. Algo físico, algo terrenal, si lo queremos poner así. Nunca en su mente esperaron de que lo que estaba hablando Dios era más apuntando hacia algo espiritual, la batalla contra el pecado. Ellos esperaban algo que se pudiera ver, ¿sí? Algo que fuera más tangible, algo que fuera así como más evidente, si lo queremos ver. Pero Cristo sabemos que nació en un pesebre. Entonces, desde el momento que alguien te dice, mira, tu Salvador está naciendo en un pesebre, y te está diciendo que es el Hijo de Dios, y nosotros imaginamos a Dios pues, como el Todopoderoso, ahí es donde los israelitas tenían ese conflicto, porque era como, ¿cómo es que Dios, siendo Todopoderoso, va a mandar a su Mesías a nacer en un pesebre? ¿No? Entonces, todo esto era un conflicto para los israelitas cuando escuchaban a Jesús, ¿sí? Porque cuando no le aceptaban sus enseñanzas, porque era cuando él decía, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el quien han esperado, no le escalaba, porque era como, pero es que Jesús no está reclutando gente para una rebelión. O sea, no se ve eso, no estamos viendo eso. Entonces es como, la gente era como, algo no casa aquí, ¿sí? Entonces,
cuando nosotros vemos esta mentalidad que tenía el pueblo de Israel, ¿sí? Juan el Bautista tampoco era ajeno a ello. Juan el Bautista también, en cierta forma, era como, bueno, el Hijo de Dios va a venir también a hacer liberación del pueblo, de la nación de Israel. Es por eso que en Mateo 11, 2, 6, digamos, el contexto es de que él manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o hay otro? ¿No? Y aquí Jesús le responde, aquí está el contexto. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirles, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. En su respuesta Jesús a los discípulos de Juan, él estaba afirmando que el cumplimiento de la esperanza del Antiguo Testamento, juntamente con sus bendiciones, estaba de hecho presente en la persona y en el ministerio de Jesús. Entonces, el cumplimiento, sin embargo, ¿sí?, no se está dando acorde a lo que el pueblo de Israel pensaba que era. Pero de ahí Juan, cuando recibe esto, Juan entiende, porque nosotros podríamos ir por ejemplo, a las profecías de Isaías, donde justamente mencionan estas partes claves, donde dice, mi siervo liberará, los ciegos verán la vista, los cojos andarán, todas esas cosas. Entonces Jesús le estaba diciendo como las frases claves, por decirlo así, de que, hey, Isaías, hey, Juan, esto no es, ¿verdad? O sea, esto no es lo que ustedes esperaban. Esto es algo espiritual, esto es algo mayor, si lo queremos ver, ¿sí? No es poca cosa solo quedarme aquí con lo terrenal, sino que yo me estoy yendo a otro nivel, y me estoy yendo al nivel espiritual. Entonces, Juan, cuando recibe esta información, o sea, ahí es donde me imagino que queda perplejo y es como, entiendo, ahora ya entiendo. Ahora entiendo que no es algo terrenal, sino que ahora es algo espiritual, ¿sí? Entonces, en Jesús se estaba consumando esa promesa de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? O sea, Jesús estaba llegando, ¿sí?, a salvar, era siendo el Mesías, pero no llegaba con la consumación total, ¿sí? Nuestro Señor, Jesús viene con el mensaje de que antes de que el reino venga en su consumación total, Él ha venido en espíritu y poder, ¿sí? Entonces dice aquí, el reino, por lo tanto, es tanto el reinado espiritual presente de Dios como la realidad futura sobre la que Él reinará en poder y gloria, ¿sí? En su respuesta a la pregunta de Juan, Jesús señaló el hecho de atar a Satanás como un ejemplo de la manifestación de su reino. O sea, nosotros, por ejemplo, vale la pena mencionar de que en el Antiguo Testamento nosotros no vemos todas estas acciones que suceden con Jesús en los evangelios. No se ven tantos ese tipo de milagros. Entonces, de una forma era como el poder de Dios, el poder del reino de Dios ya se está manifestando o anticipando la derrota que le venía a Satanás, ¿sí? Entonces, el significado del exorcismo de Jesús de demonios en su relación con el reino de Dios es precisamente que antes de la conquista escatológica del reino de Dios sobre el mal y la destrucción de Satanás, el reino de Dios ha invadido el ámbito de Satanás para acertarle una derrota preliminar, pero decisiva. Y esto es lo que nosotros tenemos que quedarnos. El reino de Dios ha invadido el ámbito de Satanás para asestarle una derrota preliminar, pero decisiva. La primera venida de Cristo era para darle la derrota a Satanás de una forma preliminar, pero decisiva. No total, pero sí de una forma donde, como, ahí sí, tal vez como como pongamos el ejemplo de David contra Goliat, que David le tira la piedra, noquea a Goliat, y prácticamente lo único que tenía que hacer David era, ahí sí que decapitarlo, ¿verdad? Pero Goliat ya estaba tendido. Eso es lo mismo en esta situación. El diablo ya está tendido, ¿sí? Si lo queremos poner de una forma. El diablo ya está vencido.
Solo es de que se le clave el último golpe. Y ese último golpe vendrá cuando Cristo vuelva. Entonces, aquí estamos viendo esta situación, ¿sí? Vamos a ir recapitulando lo que vamos viendo. El Dios de este mundo es Satanás. Tiene influencia sobre el mundo, tiene poder sobre el mundo, gobierna también sobre el mundo, ¿sí? Y viene Jesucristo e inaugura el reino de Dios en el mundo. Cuando viene e inaugura el reino de Dios, como dice aquí, ha invadido el ámbito de Satanás, ¿sí? O sea, era como Satanás aquí tranquilo en el mundo y de la nada, tu enemigo, porque prácticamente Dios es el enemigo de Satanás, entra detrás de las líneas de enemigas, ¿sí? Y aparece. Y cuando aparece, te ataca, digamos, en esta forma, te da un golpe bastante fuerte que ya prácticamente estás en las últimas, ¿sí? Y solo estás esperando el toque final o el golpe final, ¿verdad? Y para ello, por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca del pueblo de Israel. Porque ahorita hay que ver cómo es que se inauguró el reino y ahora cómo es que está funcionando el reino, ¿sí? Actualmente en el mundo. Entonces, pero antes de llegar a ese punto, regresemos nuevamente al pueblo de Israel. O sea, como mencionamos previamente, la guerra espiritual siempre ha estado, ¿sí? Desde que existe, mientras exista Satanás, existirá la guerra espiritual. Entonces, cuando vemos en Génesis 3 que existe Satanás, desde ahí podemos saber de que ya está, ahí la guerra espiritual ya está, ¿sí? Incluso podemos irnos a lo celestial, donde fue el echado del cielo. Desde ahí empieza la guerra espiritual, ¿sí? Pero aquí en la tierra, podríamos decir que se hace evidente en Génesis 3, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre antes de la inauguración del reino de Dios a lo que vivimos ahora? ¿Sí? Porque eso valdría la pena, porque estamos hablando que Jesús vino a inaugurar el reino de Dios. Entonces es como, ¿antes no existía el reino de Dios? ¿O cómo está la situación? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Entonces, y más que todo la diferencia entre antes y ahora es la forma en que el reino de Dios ejercía su actuar, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel. Israel fue la nación escogida por parte de Dios, ¿sí? Y entre las varias razones de por qué Dios escoge a una nación, es para que entre las naciones, para que entre el mundo, esta nación, que es el pueblo de Israel, se convirtiera en un faro de luz para el mundo. Pero solamente en este caso Dios escoge al pueblo de Israel, ¿sí? A ellos es a quien escoge, al pueblo de Israel. Entonces, para que el pueblo de Israel sea una luz para el mundo. El diseño de Dios siempre ha sido que las naciones del mundo se convirtieran, ¿sí? O que deberían escuchar acerca de la gloria de Dios a través del pueblo de Israel. La gran diferencia es que en el tiempo de Israel, ellos no salían a proclamar el evangelio de Dios. Ellos no iban a proclamarle a todas las naciones, hey, miren, Dios, tal y tal. No. Lo que hacía el pueblo de Israel es de que Dios les había dado la ley. Cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, Dios les entrega la ley. Y en la forma con la ley es como, les entrego la ley para que ustedes la sigan. Y mientras ustedes sigan la ley, porque la ley es sabiduría de Dios, las naciones vean la sabiduría de ustedes y se sientan atraídas hacia ustedes. ¿Sí? Entonces era como que yo estoy aquí, por ponerlo de una forma, ¿verdad? Yo estoy aquí y todas las personas son atraídas hacia mí mediante mi forma de actuar. Porque nosotros tenemos que reconocer que la forma de actuar del pueblo de Israel era muy diferente al mundo que estaba en ese tiempo. Es más, Dios les decía, no se junten con los fariseos, ¿verdad? Con los filisteos y todos los eos, ageos y todos aqueos, diríamos por ahí, ¿va? No se llenen con ellos porque ustedes tienen que ser diferentes. Y la razón por la cual ellos tenían que ser diferentes era para que esa luz que Dios quería que el pueblo de Israel fuera, todos la vieran y entonces se acercaran, fueran atraídas hacia el pueblo de Israel.
podemos leer en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7, que dice: mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra en que vais a entrar para poseerla. Así que guardadlos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Entonces aquí está mencionando justamente, es como que la ley de Dios era la sabiduría y la inteligencia del pueblo de Israel ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dieran gloria a Dios, ¿sí? Se sintieran atraídos. En otras palabras, era como el Dios de Israel, ¿verdad? Y que la gente dijera, abandonar a sus dioses y siguieran al Dios de Israel, porque era como, este pueblo es increíble, ¿verdad? Este pueblo es una nación bendecida, es todo aquello, ¿verdad? Que uno diría como, wow, ¿verdad? Sin embargo, con la posible excepción de la reina de Sabá, que es donde vemos que visita a Salomón debido a su sabiduría, nosotros no vemos a nadie más en el Antiguo Testamento acercarse al pueblo de Israel, ¿sí? Siendo atraídos por la obediencia al pacto, por la obediencia a la ley. No vemos a nadie más en el Antiguo Testamento testimonios que digan ahí, y vino X, Y, Z al pueblo de Israel porque estaba maravillado de lo que estaba ocurriendo ahí. No, al contrario, vemos todo lo opuesto. Van al pueblo de Israel para esclavizarlos, para destruirlos, para alejarlos de su tierra. O sea, todo eso es lo que nosotros vemos, pero no vemos a nadie, pues, como le digo yo, a excepción de la reina de Sabá, que vaya al pueblo de Israel y diga, increíble, qué Dios más increíble, ¿verdad? Qué Dios más grande, cuán glorioso, cuán asombroso, ¿verdad? No lo hay. Entonces, eso era el actuar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era, mediante la obediencia de la ley, que el mundo fuera atraído hacia ellos para así, de una cierta forma, esa era la evangelización para el pueblo de Israel. Pero todos sabemos la historia del pueblo de Israel, que les costaba mucho, si no es que bastante, seguir la ley de Dios. Cada rato nosotros vemos al pueblo de Israel que se iban por ídolos. Cada rato vemos que el pueblo de Israel desobedecía a lo que Dios mandaba. Cada rato vemos al pueblo de Israel haciendo lo contrario a lo que Dios deseaba. Entonces ahí es donde, pues obviamente, como dice la palabra, como dice, no seáis amigos del mundo. ¿Y qué hacía Israel? Ser amigos del mundo. Eran iguales al mundo, por lo cual no se notaba una gran diferencia. Podemos ver casos bien puntuales de israelitas, por ejemplo, con aquellos que iban a lanzar al horno de fuego, donde sucede eso, y es como, es como evidente, existe Dios, y cuestiones así, detallitos, pero es eso. O sea, pero no es que el mundo fuera hacia Israel para conocer a Dios, ¿sí? Entonces, eso era el pueblo de Israel. Esa era la forma en que estaba, digamos, el reino de Dios. ¿Sí? No quiero decir estaba, digamos, entre comillas, limitado, entre comillas, porque no es que esté limitado, pero limitado prácticamente a la forma en que Israel era como, ustedes quédense acá, quédense en su tierra y obedezcan la ley, ¿sí? Pero ahora, a través de la muerte de Cristo y su resurrección, viene una nueva etapa. Viene el Nuevo Testamento, vienen nuevos tiempos. Y con este nuevo tiempo viene la formación de la iglesia, por la cual la cabeza de ella es Cristo. Y para eso podemos ir a Isaías 42, versículos 6 al 7, que dice: yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 49, 6, 7 dice él,
Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron en Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa del Señor que es fiel, del santo de Israel que te ha escogido. Entonces, solo mediante el advenimiento del Mesías, ¿sí?, podría Israel posiblemente cumplir con su misión a las naciones. Solo mediante el advenimiento del Mesías podría Israel posiblemente cumplir, ¿sí?, con su misión a las naciones. Dios prometió que vendría el Mesías y sería esa luz para las naciones, que sostendría en la oscuridad de pecado. Por ejemplo, vemos nuevamente en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 35 al 36 dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tiene la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Y Mateo 5, 14 y 6 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es la luz? La respuesta es simple. La luz es Jesús. ¿Sí? La luz es Jesús. Entonces, ¿y cuál es la luz que habita? Cuando dice, por ejemplo, aquí, vosotros sois la luz del mundo, nosotros somos los que llevamos la luz. ¿Cuál es la luz? Otra vez, es Cristo. ¿Sí? Entonces, a través de la luz de Cristo en nosotros nos convertimos ahí, luz. Y en 1 Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Aquí es donde cambia todo. Este versículo es donde nos dice que cambió todo. Porque el pueblo de Israel era, miren, ustedes váyanse a su tierra, permanezcan ahí, obedezcan la ley. Y si ustedes las obedecen, las demás naciones vendrán a ustedes. Aquí cambia. Porque aquí nos están diciendo, miren, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En contraste con la orden de Dios a la nación de Israel, de permanecer y obedecer, Cristo ordena a la iglesia a salir y a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ya no es como, miren, ustedes quédense acá y que la gente sea atraída por ustedes. No, no, no. Ahora es como, miren, vayan, lleven la luz a las tinieblas, vayan y prediquen el evangelio, vayan y prediquen de la salvación de Dios, vayan y prediquen de que el reino de Dios ya está aquí, ya está sobre la tierra, ya está siendo evidente, ya está siendo efectivo, ya el poder del pecado ya se acabó, ¿verdad? Ya el Satanás fue vencido. Entonces vayan ustedes y anuncien estas cosas, ¿sí? O sea, y con esto viene entonces la expansión del reino. Y aquí hay que recordar lo que estábamos hablando, ¿sí? Que el reino de Dios ha invadido el ámbito de Satanás para asestarle una derrota preliminar pero decisiva. Lo que estaba diciendo, que Dios, digamos, que cruzó las líneas al terreno de Satanás y a partir de ahí, ahora se está expandiendo. ¿Sí? Entonces, esto es, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento. El reino de Dios se está expandiendo. ¿Sí? Aquel terreno que era de Satanás,
¿sí? Satanás está viendo que está siendo, entre comillas, invadido. Entonces, cuando Satanás está viendo que está haciendo esto invadido, ¿qué es lo que va a hacer Satanás? Luchar, pelear, ¿sí? Si somos nosotros verdaderos creyentes, ¿sí? Nosotros hay que resumirlo de esta forma. Satanás nos odia, ¿sí? Nos odia porque ya no somos parte de su reino, sino que ahora pertenecemos a Dios, ¿sí? O sea, Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Satanás ha perdido el poder de nosotros. Entonces, Satanás ya no tiene ahí sí que podríamos decir, el poder de antes, porque Cristo lo venció en la cruz. Y ahora el reino de Dios está aquí, y no solo está aquí, sino que se está expandiendo. Y se expande a través de la predicación del evangelio. Se expande a través de los cristianos viviendo acorde a la ley. Y no solo, y aquí es donde incluso la maravilla del plan de Dios. Porque antes era como algo de afuera hacia adentro, ¿sí? Era como cuando nosotros vemos en la carretera que dice límite de velocidad 60 y es como, a 100 me voy a ir yo, ¿va? Ahora al contrario, ahora es algo de adentro hacia afuera. La ley está escrita en nuestros corazones, por la cual nosotros ahora queremos obedecer la ley, anhelamos obedecer la ley. Y cuando nosotros queremos y anhelamos obedecer la ley, en otras palabras anhelamos exaltar a Dios, anhelamos honrar a Dios, anhelamos glorificar a Dios. Entonces ya nuestra forma de actuar, ¿qué tiene que ser? Diferente, tiene que ser una luz. O sea, cuando la gente nos vea a nosotros, tiene que notar algo diferente, algo distintivo. Algo que diga, esto es como que no son igual que yo, ¿va? Por eso incluso como extranjeros, dice también la palabra, como peregrinos en esta tierra. Porque realmente estamos en tierra extranjera. Este no es nuestro lugar donde vamos a permanecer. Cuando venga Cristo Jesús, nosotros seremos llevados a una nueva tierra. Mientras tanto estamos aquí, pero mientras nosotros estamos aquí, lo que estamos haciendo es expandir el reino de Dios. Estamos expandiendo el reino de Dios. Entonces, como nosotros ahora estamos ahí sí que en la batalla, peleando a favor de Dios, Satanás, que siempre busca estorbar todo propósito de Dios, obviamente, entonces, si tú estás llevando a cabo los propósitos de Dios, lo más lógico es de que tú te vuelvas enemigo de Satanás. Entonces, Satanás busca ahora destruirnos, ¿sí? Y la manera que busca destruirnos o lograr esa destrucción es apartarnos de Dios. ¿Y cómo busca Satanás apartarnos de Dios? A través del mundo, la carne y él mismo. Este es el campo de batalla en el cual nosotros estamos. Estamos en territorio, si lo queremos ver así, extranjero. Estamos en territorio extranjero, estamos en territorio enemigo, pero estamos avanzando hacia la victoria final y total de Cristo Jesús. Ya la victoria, la pelea, ya se ganó. La batalla ya se ganó. Nosotros solo estamos avanzando, ¿sí? Es como que estuviéramos nosotros en un punto, ¿verdad? Y solo estamos caminando para llegar al punto final. Y de repente en el camino vamos a encontrar, digamos, resistencia, ¿sí? Que es obviamente aquellos que, ahí sí, las potestades, principados, todos estos entes espirituales. Porque al final lo que quieren es obviamente que el reino de Dios no se expanda. Pero al final del día es que esto va a ocurrir. Y ahí es donde nosotros tenemos que descansar. Que la batalla ya se ganó, que la guerra ya se ganó. Solamente nosotros estamos avanzando para cuando llegue la consumación total de esa victoria. Por poner un ejemplo, Alemania cuando fue vencida, ¿verdad? Lo que tenían que hacer los aliados era llegar a la capital, a Berlín, ¿sí? Eso era, o sea, Alemania ya estaba derrotado y lo único que tenían que hacer los aliados era llegar hasta Berlín. Y cuando llegaron a Berlín fue cuando se consumó totalmente la derrota de Alemania en la Guerra Mundial. Pongamos ese ejemplo exactamente igual con esta batalla espiritual.
Satanás ya está vencido. Pero vamos a encontrar adversidades, vamos a encontrar resistencia, por la cual hay una lucha, pero la guerra está ganada. Y en esta serie vamos a ir aprendiendo cómo es, digamos, que el enemigo en esta resistencia que pone en nosotros, cómo es que trabaja, cómo es que busca derrotarnos. Porque en el camino, uno dirá, ¿se quedarán algunos? Sí, pero hay algo que nosotros tenemos que saber, que los que se quedarán es que realmente no fueron verdaderos creyentes. Pero empezaron el camino, mas se quedaron. Y con los tres elementos que mencionamos ahorita, el mundo, la carne y el diablo mismo, son las formas en que nosotros encontramos estas resistencias. Esto es lo que vamos a ver en toda esta serie. Ya vimos el campo de batalla, ya vimos en dónde estamos situados y por qué estamos en esta batalla. Ahora es de identificar cómo nosotros, a través de la victoria ya en Cristo, cómo nosotros llegamos al final. ¿Sí? Sea que Cristo venga primero o que nosotros moramos primero, pero que nosotros lleguemos a la victoria y logremos alcanzar la victoria. Como decía Pablo, ya he corrido ya luché la buena batalla de la fe, ya he llegado a la meta. Así nosotros tenemos que llegar a nuestros últimos días. Ya luché la batalla de la fe, ya a través de Cristo yo ya la gané. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde tú te encuentras? Y solo creamos este tiempo a Dios para que ciertamente esta palabra que hayamos nosotros recibido sea una enseñanza verdaderamente profunda. ¿Sí? Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Padre eterno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado ya la victoria. Y en esta batalla, en esta guerra que nosotros nos encontramos, pues nosotros podemos estar plenamente seguros de que el enemigo ya fue vencido. Y mientras ya está vencido, nosotros podemos avanzar hacia esa victoria final. Yo te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que en esta serie nos puedas tú iluminar los ojos de nuestro corazón, que puedas abrir nuestro entendimiento para comprender aún más respecto a esto y que sepamos que ciertamente somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Que la victoria está en nuestras manos porque Cristo Jesús ya venció, porque Él nos ha dado la victoria. Porque su nombre, victoria es. Que ya no estamos derrotados, sino que ahora somos victoriosos. Te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual está siendo enviada en cada uno de nuestros corazones. Y que tú, Señor, nos ayudes, nos guardes en esta batalla, en esta guerra espiritual en la cual nosotros nos encontramos. Y te doy gracias, Padre, y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén.